Yo empecé de muy joven, es decir, siempre tuve mucha inquietud en participar, y de la época de estudiante, es decir, fui presidente del Centro de Estudiantes de Odontología en Córdoba, fui presidente de la agrupación AERO, que era la agrupación estudiantes reformistas de odontología. Y nosotros con los reformistas ganamos las elecciones. Yo en odontología fui el primer consejero estudiantil. El primer gobierno tripartito de odontología, la representación estudiantil, estuve yo con otros dos estudiantes, ¿cierto? Y existía la agrupación, la CGU, que era la agrupación estudiantil peronista, que habían copado la universidad. Y en el hospital de clínica se paraban en la puerta, ¿cierto? Grupos de choque de la CGU, y si vos no estabas afiliado no te dejaban entrar. Por detrás del hospital de clínica saltábamos el tapial para poder ir a hacer los prácticos, si no quedábamos libres. Era una persecución bastante... No era una democracia ideal, ¿cierto? Era la época brava del peronismo. No, cuando yo me recibo, me fui a Santa Fe y estuve 3 años en Santa Fe, más o menos. Estuve 3 años en Santa Fe, bueno, trabajé en Santo Tomé, en Santa Fe, trabajé en San Carlos Centro, donde está la cristalería y la fábrica Leritier. No tenía consultorio, así que yo trabajaba en consultorio de otros colegas. Y bueno, acá en Pose prácticamente había quedado nada más que Ubaldo Fanín. Estaba él solo como odontólogo. Así que bueno, en mi casa y los amigos, yo, vení, que hay uno solo acá, entonces Fanín está solo, que hay mucha gente, qué sé yo. Y bueno, resolví venirme a Pose y ahí empecé. Es decir, fundamos el Círculo Odontológico de acá de Belleville, del Departamento Unión, creamos la Federación Odontológica, creamos el Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba, en donde estuve en los 3 primeros consejos de administración del Colegio Odontológico, estuve yo. Es decir, siempre estuve metido en todas las organizaciones, ¿cierto? Organizaciones de tipo gremial, digamos. Esclarecer la situación de que se iba a llamar a elecciones y aparece Alfonsín como el líder, ¿cierto?, de la libertad, de la democracia, es decir, era realmente la persona que estábamos buscando. Y bueno, empezamos a reunirnos acá en Pose con los radicales de Pose y bueno, y ahí la verdad que en las reuniones me propusieron a mí, cuando ya había que elegir, a ver, bueno, quién va a ser candidato, y se hacían las reuniones acá en lo que es la casa de familia de Rubén Pérez, en la farmacia acá del pueblo. Y me empezaron a proponer que sí, que tenés que ser vos, y bueno, a mí como me gustaba, no me disgustaba participar y bueno, y arriesgar también, ¿viste? Porque era una cosa nueva, es decir, tenés que ser intendente, pero no hay ninguna universidad, ni facultad, ni escuela que te enseñe a ser intendente. Hay que tener un poco de coraje, ¿viste? De audacia. Y bueno, y así arrancamos. Y ganamos las elecciones, ganamos bien. Y fuimos gobierno del 83 al 87. Y armamos un buen equipo, nos encontramos con una municipalidad bastante destruida. El tema del corralón, ¿cierto? No teníamos vehículos, no teníamos herramientas, mucho desorden, porque se daban así que las administraciones no tenían mucho control. Jorge. Bueno, tan difícil que es la preocupación que tenía que al mes de estar en la administración municipal me tuve que internar por una úlcera en la clínica de la familia, porque nunca había tenido, era el doctor Suiri en esa época, nunca había tenido úlcera yo.
teníamos mucha conciencia de lo que estaba pasando en profundidad, se desconocía, es decir, nadie se imaginó que había, no sé si 30.000 o 20.000 o 15.000 desaparecidos, pero eran miles de desaparecidos, entre ellos un familiar nuestro, ¿cierto? Entonces, pero lo desconocíamos y no había actividad. Es decir, las instituciones se habían quedado en silencio, ¿viste? No había actividad. No sé si, pero no teníamos la sensación de que no hay actividad porque tenemos miedo. Se fue apagando, ¿viste? Se va apagando porque es tan fuerte el régimen que se van apagando todas las intenciones de organizarse en grupos, ¿cierto? Es decir, porque cuando veían que había un grupo de más de 3 personas ya eran sospechosos. Y en el equipo de la municipalidad estuvo Héctor Ortolani, que fue el secretario y que fue el alma de la reorganización municipal, ¿cierto? Él venía de la cooperativa La Pocense, con una gran experiencia en administración. Así que Héctor Ortolani fue el que organizó realmente el funcionamiento de la municipalidad. La construcción de vivienda fue uno de los puntos más importantes, ¿cierto? Es decir, entre las dos administraciones hicimos más de 300 viviendas, ¿cierto? Yo creo que lo más importante en las dos administraciones fueron las viviendas, porque nosotros, yo lo sucedía a Pedro Paoloni, y Pedro Paoloni había hecho todo el trámite para obtener las 84 viviendas, que son los 3 grupos de viviendas del IPB. Él había hecho la parte administrativa, y cuando nosotros entramos, ya era la parte ejecutiva. Del plan Pronta Solución, del 75 aniversario, del banco hipotecario, todas esas viviendas las hicimos nosotros y fueron más, lo tengo documentado, fueron más de 300 viviendas que se hicieron, además de otras que se hacían el núcleo básico, que era gente que tenía en el terreno, se les facilitaba para hacer una habitación con cocina y baño. No, bueno, uno de los problemas más grandes que tuvimos fue cuando las inundaciones y las napas se vinieron arriba, cuando el agua brotaba de las veredas. En la junta de los mosaicos en las veredas, el agua, había un surtidor, así un surgente, un chorrito de agua que salía así del piso, un alto así. Y gestionamos ante el gobierno de Córdoba, ante Hidráulica, y bueno, hicimos el famoso canal a Saladillo, que nos costó muchísimo, porque la gente del campo y sobre todo los que eran de Montevideo no querían ceder el terreno. Hicimos la tarea del juicio inverso, es decir, nosotros íbamos, corríamos el alambrado y después el colono tenía que hacerle el juicio a la provincia. En ese periodo lo hicimos con el consorcio canalero y la municipalidad, que estaba en ese momento como intendente don Pedro Paoloni, nos facilitó la retroexcavadora. Para la obra de gas, con Laborde, Pascana, Laborde, Escalante, Poce y Ordóñez. Éramos 5 pueblos. Ese ente lo había constituido en su administración Pedro Paoloni. Y justo él hizo la parte administrativa y bueno, y después yo le entro como intendente y me tocó a mí la construcción. Así que apenas entré en el 91, bueno, entré en diciembre, así que en el 92 se empezó la construcción del gasoducto que venía del sur hasta Escalante y de Escalante hasta Poce y después de Poce a Ordóñez. Fomentamos la creación de los centros vecinales. Yo siempre digo que los centros vecinales son una gran ayuda para el intendente porque son los que conocen sobre el terreno los problemas que hay en cada barrio, ¿cierto? En cada calle, cada pozo y cada problemita que hay. Y cuando uno está viviendo o estando en otra localidad, se da cuenta que Poce tiene una fuerza, tiene un motor en las cooperativas que hacen al impulso, al desarrollo y al avance de una población, que realmente las poblaciones que no tienen esas instituciones se nota muchísimo.
¿Por qué? Porque las cooperativas como tenemos en Pose tienen tanta fuerza y tanta, prestan tanta colaboración. Es decir, que la solidaridad en el movimiento cooperativo acá se hace carne y se nota, se ve, se siente. Me refiero a las instituciones, a los colegios, todas las escuelas, las instituciones deportivas, instituciones educacionales, academia, es decir, todo el mundo tiene las cooperativas, el movimiento cooperativo colabora con todas las instituciones de Pose y hacen que esas instituciones progresen. A hacer entrega del presente al entonces electo intendente, doctor Jorge Requia. El hospital ya estaba ahí en el edificio nuevo. Yo siempre intenté, y creo que lo logré, de tener una buena relación con la cooperadora, ¿cierto? Que en algún momento la cooperadora había estado enfrentada con los intendentes o con otra gente, ¿no? Entonces, claro, yo sostenía, y yo nunca lo hice, es decir, nunca di números, es decir, generalmente en el hospital vos vas a la mañana temprano, la gente va a la mañana temprano a las 7 de la mañana en invierno, con frío, y se dan 20 números, por ejemplo. Y si viene otro ya el 21, el 22, no, ya no hay más números, se tenía que volver a su casa. Entonces yo siempre sostuve de que no hay que dar números, es decir, si la gente va al hospital es porque necesita atención, entonces hay que atender. Si van 10, 10, si van 12, 12, si van 15, 15. Entonces, si yo a las 12 del día no tenía más gente, me iba a mi casa, ¿cierto? Pero si tenía gente, me quedaba hasta las 2:30, o las 1, o las 2, hasta que todo el mundo se iba a su casa atendido. ¿Y te iba gente al consultorio después? Y sí, a la tarde, por ejemplo, gente de hospital que tenía un problema, por la tarde iba a mi consultorio, yo atendí siempre, ¿no? ¿Cómo te podés quedar vos con que viene una persona que tiene un gran dolor y le decís, no, venga mañana? Es decir, nunca hay que hacer a los demás lo que no te gusta que te hagan a vos, ¿cierto? Y nosotros teníamos un profesor en la facultad que nos inculcó y nos grabó. Dice, siempre piensen en un familiar, dice, piensen en su madre. Si viene su madre con dolor de muela, ¿ustedes la atenderían o no? Y sí, cómo no. Bueno, si viene otro paciente, dice, asimílenlo como si fuera su madre, o su hermano, o su familiar. Que sí, no, jamás, no, dar una audiencia no, porque considero que el intendente de un pueblo como Pose, ¿cierto? Como decía antes, Ordóñez, o Montemarido, o Montebuey, un pueblo así, sí, somos personas muy comunes, muy del pueblo, me parece que dar audiencia sería estar en un nivel que no corresponde, ¿cierto? No somos una autoridad tan alta como para tener una audiencia. Es decir, la gente iba, quería hablar con el intendente, lo que sí tenía días. Nunca me gustó tener mucha gente esperando, ni en el consultorio, ni en el hospital, ni en la municipalidad. No me gusta, porque hay profesionales que quieren tener la sala de espera llena, ¿cierto? Porque parecería que son... A mí no, a mí siempre sostuve de que lo mejor es tener en la sala de espera es tener uno esperando. Vos terminás con un paciente, entra el otro. Por cualquier cosa, ¿no? Necesito una garrafa. Yo no quiero hablar con el intendente. Y bueno, hay que atenderlo. Pero cuando yo me asomaba hacia donde sería la sala de espera, que es donde está el balcón de la municipalidad vieja, ¿viste? Que es un gran hall ahí. Y bueno, a veces me asomaba ahí, estaba lleno de eso. Pero eso ya más o menos uno va sabiendo, la gente la conoce y sabe qué es lo que necesita. Así que los que sabían por qué venían, ¿qué es lo que necesita? No, que necesito una garrafa. No, anda a ver a María Luisa. Y vos, no, yo tengo una receta. Anda al hospital, decirle al doctor. A ver, entonces agarraba y me despachaba 5 o 6 a lo mejor, ahí en un ratito. Sin necesidad que tuvieran que pasar al escritorio, sentarse, empezar a charlar. ¿Cierto? Es decir, con mucha agilidad para... Y yo digo que Dios me ha dado la virtud de olvidarme de las cosas malas y acordarme de las cosas buenas. Será por eso que me encuentro bien
y que me siento acá en Justiniano Pose como en mi propia casa. Y lo querían impulsar a Gerardo, y en esa ocasión yo le dije a Gerardo, así que apreciándolo mucho, le dije que no se metiera. Le digo, Gerardo, vos sos joven, no te metas en esta, porque iba a salir embarrado, ¿cierto? Y realmente terminamos mal con esa interna. Y bueno, y pasaron esos 4 años y entonces después sí, se presentó Gerardo y bueno, yo creo que era la mejor propuesta para Pose, ¿cierto? Con una, más allá de las obras, de lo que se haga, de lo que se deje de hacer, que a unos les guste y que a otros siempre, nunca vamos a conformar a todos, ¿cierto? Pero hay algo que en Pose se nota mucho en los distintos gobiernos y que es la honestidad, ¿cierto? Hay administraciones como esta en donde uno dice, y bueno, casi que podría poner la mano en el fuego, ¿cierto? Que Gerardo no va a tocar un peso, cosa que no podemos decir de otras administraciones, ¿cierto? Porque hay dudas, yo no puedo afirmar que en otra administración se manejó mal el dinero, pero hay dudas, serias dudas. Del municipio, el que está por vocación y que no está para hacer un negocio, sale mucho más pobre que cuando entró, ¿cierto? Cuando uno rechaza ofertas de coimas, de cohecho es el término legal, ¿cierto? Porque siempre tenés ofertas. Sí, siempre tenés ofertas. Yo cuando hice la ordenanza prohibiendo los juegos electrónicos, ¿cierto? Que acá querían venir de Casilda, me fueron a mi casa a ofrecerme el oro y el moro para que no implemente la ordenanza. Y me ofrecían dinero, que todos los meses me iban a dar una cantidad de dinero, pero claro, los tipos son muy hábiles, ¿no? Dice, nosotros le dejamos el dinero para que usted lo done a una entidad de bien público, la que usted quiera. Fíjate vos, ¿no? Por supuesto que no, se fueron. Aldo Marguerino le iba a faltar un clavo, un tornillo. Hasta a mí me controlaba. Íbamos a Córdoba a comprar los elementos para el corralón, botas de goma, las capas de lluvia, qué sé yo. Y yo íbamos en el auto de la municipalidad que habíamos comprado, porque la municipalidad nunca había tenido auto. Y en la primera administración se usaba el auto mío para la municipalidad y por supuesto que el auto cuando terminé el mandato estaba destrozado. Digo, che, Aldo, digo, ¿qué me controla? ¿Qué tiene que no te voy a robar una gorra de lluvia? Y se reía, pues está bien. Él controlaba todo. Y si en la carpintería necesitaban 100 clavos, le contaba, le daba 100 clavos al carpintero. No faltó un litro de combustible nunca. El service de los camiones, de los vehículos, el cambio de aceite, eso era exacto, ¿cierto? Aldo Margueril fue un gran colaborador. Una vez un viejo intendente me dijo, dice, cuando uno es intendente, después la visión de intendente queda para toda la vida. Cuando vos vayas a un pueblo vas a ver si está prolijo, si está bien barrido, si las plantas están bien, si faltan, si no. Dice, vos te vas a dar cuenta de cómo es un pueblo. Y es cierto, ¿eh? Uno te queda esa visión, ¿no? Yo creo que Pose es un pueblo privilegiado, ¿no? Yo no estoy interiorizado de cómo está Montegüey, cómo está Montemaí, ¿cierto? Bueno, el Calante un poco más chico, pero siempre fue un pueblo muy prolijito. Ordóñez también se lo ve lindo, ¿cierto? Pero esto tiene otra magnitud. Es decir, uno ve un desarrollo acá, una potencialidad. Es decir, estamos en la pampa húmeda, estamos en una zona de buena producción, estamos en una zona, no me gusta decir una zona rica, ¿cierto? Pero estamos en una zona en donde no hay miseria. Sale a dar una vuelta, claro, en Pose no va a encontrar un rancho ni una casilla de madera. No hay. En cambio vos en otro pueblo, en Santa Rosa, vos salís para el Quinto Loteo y son casillas de madera una al lado de la otra. Y hay pobreza.
Pero la falta que le haría a aquellas cooperativas está relacionada con Nodo Sur, para aprender a manejar las cooperativas como las manejan acá. Acá son 100 cooperativas que están en Nodo Sur, más. No, yo lo veo con una fuerza, con un desarrollo, ¿cierto? Muy importante, son tiempos difíciles, siempre pensamos que queremos más industria, que queremos... bueno, no, la fuerza nuestra, la riqueza nuestra está en el agro, ¿cierto? Y las cooperativas hacen lo que tienen que hacer y crecen y vuelcan todo su beneficio en el pueblo. El pueblo progresa, hay mucho pavimento, hay mucho... Algunos dicen, pero lo hace la cooperativa eléctrica. No importa, es gestión, ¿cierto? ¿Por qué los otros intendentes no hicieron pavimento con la cooperativa eléctrica? Si era tan fácil. ¿Quién lo hace? Es gestión del intendente, que lo haga, que se lo haga la Cristina, que se lo haga la cooperativa, que se lo haga cualquiera. El pavimento está hecho. No solo que quisiera volver a Pose, sino que no le recomiendo a la gente irse de Pose. No le recomiendo, y sobre todo a la gente mayor, ¿cierto? Hay mucha gente grande que dice, no, cuando me jubile me voy a la sierra. Para mí es totalmente contraproducente. Acá se vive muy en familia. Yo por lo menos, yo salgo y para ir desde mi casa hago 2 cuadras y demoro 3 horas porque me encuentro con 200 conocidos que me abrazan, me besan, me preguntan. Tienes instituciones deportivas, instituciones cooperativas, instituciones educativas, colegios importantes. Las escuelas primarias son muy importantes. Y los clubes, y tenés rutas a todos lados, y tenés cloaca, y tenés servicio médico, y tenés... Es decir, cuando uno está en Pose no valora todo lo que tiene. Hay que irse, ¿cierto? Entonces desde afuera vos ves el panorama y te das cuenta, mirá lo que hay en Pose que acá no hay. Y los libres del mundo responden, hayan pueblo argentino salud. Porque el chico que nace y ya está en las cloacas, para él es natural. Es como mi nieto que me pregunta qué es lo que hacía yo con la computadora cuando era chico. Digo, no existía la computadora. ¿Cómo que no existía? Y no, claro, le parece imposible. Que cuando era chico no teníamos televisión ni computadora. Ni Facebook, ni mail, ni nada. Hay que participar, así como ustedes en el Foro de la Juventud. Es esencial la participación de los jóvenes, ¿cierto? Que son los futuros dirigentes. Y ojalá nosotros hubiéramos tenido así un lugar en donde hacer escuela de dirigentes, ¿cierto? Porque empezás de muy joven. A todos ustedes, a quienes han venido a acompañarnos, a quienes nos han hecho este homenaje, les digo que muchísimas gracias de todo corazón. En realidad son ustedes exageradamente generosos. Muchas gracias.